Vamos a resolver las primeras 5 preguntas de selección única de la primera prueba piloto de Faro en la especialidad de matemáticas. Entonces, lo primero que dice la prueba es que considere la siguiente información para resolver los ítems 1 y 2. Entonces, lo que nos dice esta información es que un barco está ubicado a 3 kilómetros al norte. Hay que ir viendo bien los datos que nos da la pregunta. Y 7 kilómetros al este de un faro. Dice que el barco tiene un radar con un alcance máximo de 5 kilómetros a su alrededor. La primera pregunta nos dice que la representación gráfica que modela el alcance máximo del radar, tomando como centro la ubicación del barco B con respecto al faro F, que es el punto de origen del eje de coordenadas, corresponde a... Entonces, viendo los datos, vamos a ver las opciones y cuál cumple con las dos condiciones que nos dice arriba. Tenemos 4 circunferencias donde el punto B va a representar al barco y el punto F, que es en el origen de las coordenadas, representa el faro. Entonces, lo primero que nos dice es que el barco está ubicado 3 kilómetros al norte. Podemos ver que el eje Y, en este caso, representa el norte y el eje X representa el este. Entonces, si aquí está el faro, nos ubicamos 3 kilómetros al norte y 7 kilómetros al este. Vemos que la primera circunferencia cumple con esa condición. El barco está ubicado 3 kilómetros al norte y 7 kilómetros al este del faro. La segunda circunferencia vemos igual, 3 kilómetros al norte, 7 kilómetros al este, y ahí está el barco. Entonces las primeras dos circunferencias cumplen la primera condición. La tercera circunferencia, ya vemos que hay un problema, ya el barco no está ubicado al norte y al este, sino que está ubicado hacia el sur y hacia el oeste. Entonces ya no cumple con esa condición. Se descarta la opción C. Igualmente pasa con la opción D. El barco está ubicado hacia el sur y hacia el oeste. Entonces ahora, para saber cuál de las dos es la correcta, vemos el otro dato que nos plantean al principio. Dice que el barco tiene un radar con alcance máximo de 5 kilómetros. O sea que si aquí está el barco, la circunferencia representa el alcance del radar. Entonces, ese 5 kilómetros va a ser lo que representa el radio de la circunferencia. Entonces, la circunferencia que tengo en radio de 5, esa va a ser la opción correcta. ¿Cómo sé yo cuánto mide el radio de la circunferencia? Vemos que si aquí está el barco, la coordenada en Y llega hasta 3 y donde termina el radio es en este punto, que la coordenada Y termina en el 8. Entonces, ¿cuánta distancia hay del 3 al 8? Una distancia de 5. Y como esta distancia es igual a esta otra distancia, entonces aquí también me diría 5. Si hacemos el mismo cálculo en la opción B, entonces sería cuánta distancia hay del 3 hasta el 5,5 y en eso sería 2,5. Entonces el radio de la segunda circunferencia sería de 2,5. Por lo tanto, la opción correcta en este caso sería la opción A. Ahora, para responder la segunda,
Dice que la representación algebraica que modela el alcance máximo del radar en kilómetros, tomando como referencia la ubicación del barco con respecto al faro, corresponde a... Es ver la ecuación de la recta de esa circunferencia. Para saber la ecuación de una recta se necesitan dos cosas. Primero, el centro de la circunferencia. Y después, el radio de la circunferencia. Entonces, como ya tenemos aquí, la opción A nos dice gráficamente cuál es la circunferencia. Vemos que el centro está ubicado en el punto 7,3. Entonces el centro es el punto 7,3. Y como vimos el radio es de 5. Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia son dos paréntesis, uno con x, otro con y, elevado al cuadrado, igualado al radio al cuadrado. Entonces la coordenada x, en este caso el 7, como está positiva, pasa a negativa, x menos 7. La coordenada y3 está positiva, pasa a negativa, quedaría y menos 3 al cuadrado. Y después, ¿cuánto es 5 a la 2? 25. Esta sería la ecuación de la circunferencia, que en este caso la opción sería la opción B. Hay que tener cuidado de el radio siempre elevarlo al cuadrado. La pregunta número 3 dice que al aplicarle una traslación a la circunferencia dada por la ecuación x más 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 36, se obtiene la circunferencia dada por la ecuación x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 36. Por lo tanto, dicha traslación corresponde a... Aquí sería ver qué tanto o cómo se movió esta circunferencia para llegar a quedar ubicada en esta posición. Entonces tenemos que ver cuál de las opciones es la correcta. Para ello se necesita saber el centro de la primera. El centro de la primera sería como aquí está más 1, se cambia signo, pasa a menos 1, más 3 pasa a menos 3. El centro de la segunda, después de ya realizada la traslación, queda en, como aquí es menos 3, entonces sería 3 positivo. Y como aquí está menos 2, cambio de signo y queda 2 positivo. Entonces, ¿qué pasó para que de este centro se trasladara hasta este centro? Eso quiere decir que a menos 1 se le sumó un número que al final me dio 3. Entonces es una ecuación lineal, entonces quedaría x es igual a 3 más 1, el 1 recuerden que pasa al otro lado a sumar, 4. Pero también hay que hacer la coordenada y, o sea que a menos 3 le sumo un número que al final me dio 2. Paso el menos 3 a sumar, quedaría 2 más 3, 5. Por lo tanto, esto lo que me dice es el desplazamiento o la traslación de
un centro para llegar al otro. ¿Qué significa que x es igual a 4? Significa que como es positivo, se movió 4 unidades a la derecha. Recuerden que la primera coordenada siempre dice izquierda o derecha. Y la segunda coordenada, la coordenada y, siempre dice arriba o abajo. En este caso, como es positivo, y es igual a 5 positivo, sería 5 unidades hacia arriba. Entonces vemos las opciones. Descartamos la primera, 2 unidades a la derecha, 2 unidades a la izquierda, quedan descartadas. Y la opción C dice 4 unidades a la derecha y 5 unidades hacia arriba. Entonces en este caso sería la opción C. La pregunta número 4 dice: considera el siguiente contexto. Se tiene un tanque para agua cuya base circular tiene centro en A. Y un diámetro de 4 metros, según se muestra en el siguiente diagrama. El polígono B, C, D, E, F y G representa la forma de las paredes perimetrales del lote donde se encuentra ubicado dicho tanque. Entonces hay un tanque de agua que está ubicado en un lote, y ahí está el perímetro del lote. Entonces aquí tenemos ya los primeros datos. Dice que el centro está en A. Si el diámetro es igual a 4 metros, significa que el radio de ese tanque es la mitad, que es 2 metros. De acuerdo con la información anterior, se desea colocar un lavatorio a forma circular de 1 metro de radio, en el mismo lote donde se encuentra el tanque de agua, por lo que el tanque se debe trasladar del lugar respetando las dimensiones del lote. Si el centro del lavatorio que debe quedar en el punto 2,1, entonces, ¿cuál sería el punto del nuevo centro al que el tanque se podría trasladar para mantenerlo en el mismo lote? Entonces, va a ser un lavatorio de 1 metro de radio. Y ese lavatorio, el centro, debe quedar en el punto 2,1. Por lo tanto, si vemos la figura, aquí está más o menos el 2,1. Ahí está el centro del lavatorio. Si hacemos más o menos el dibujo del lavatorio, entonces como dice que es 1 metro de radio, este sería el radio. 1 metro. Va del 1 hasta el 2. Entonces aquí termina el radio. Del 2 al 3, aquí también termina el radio. Aquí también termina el radio. Y más o menos aquí termina el radio. Entonces, el dibujo más o menos del lavatorio quedaría de esta forma. Ahora hay que mover el tanque de agua para que quede el lavatorio y el tanque en el mismo lote. Nos preguntan, ¿cuál sería el punto del nuevo centro al que pertenece, al que el tanque se podría trasladar para mantenerlo en el mismo lote? Nos dan 4 opciones. Entonces, ¿qué pasa si el tanque queda con el centro en 2,3? Si vemos, el punto 2,3 está más o menos aquí. El 2 y el 3. Entonces, digamos, aquí estaría la A. Pero como el radio es de 2, el tanque vendría pasando por acá. Entonces chocaría con
con el lavado. Por lo tanto, no puede estar en ese punto. Probamos con el punto 2,4. El punto 2,4 sería, aquí está el 2, aquí está el 4. Entonces más o menos acá. Como el radio es de 2, entonces si este es el centro, tengo que hacer 2 unidades para arriba, del 4 hasta el 6. El tanque quedaría aquí en el puro borde. 2 unidades para abajo, quedaría aquí a la par del lavado. 2 unidades a la izquierda, sería aquí al borde también. Y 2 unidades a la derecha. Entonces más o menos sería desde el 2 hasta el 4. Más o menos por aquí. Entonces se puede ver que si se hace más o menos el dibujo del, del tanque ubicado en esa posición, ahí sí cabrían los dos, el tanque y el lavado. Por lo tanto, la opción correcta sería el centro en el punto 2,4. ¿Qué pasa si se pone en el 3,3? El 3,3 viene siendo por acá. Entonces, ese sería el centro. Más o menos aquí. Y acá chocaría con el lavado. Entonces, no puede estar en esa posición. Y con el 3,4, ¿qué pasa si el centro queda ubicado acá? El tanque pasaría por aquí y pasaría por acá también, porque el radio es de 2. Y se saldría del lote. No habría problema de este otro lado, pero hacia afuera del lote se sale el tanque. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Y la pregunta número 5 dice: considere la siguiente información. La siguiente figura está conformada por dos circunferencias, C1 y C2, las cuales coinciden en el punto B. Aquí está el punto B, con centros en A y en T. Entonces esos son los centros de las circunferencias. ¿Qué significa este cuadrito que dice acá F-A-T-B? Significa que la F, la A, la T y la B están en una misma línea. Son puntos colineales. Dice: de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Nos dan dos proposiciones y debemos ver cuál de ellas son verdaderas, si solo una o ninguna o las dos. Entonces dice: la medida del diámetro de C2 es el doble de la medida del radio de C1. Entonces, ¿cuál es el diámetro de C2 y cuál es el radio de C1? Si vemos la figura, C2 es la circunferencia pequeñita. ¿Cuál es el diámetro? El diámetro sería todo esto. ¿Cuánto mide esa distancia? Esa línea que está ahí. Esa línea va desde el 1 hasta el 3. O sea, 2. Por lo tanto, el diámetro
C1 es igual a 2. Ahora, perdón, de C2. Y no era C1, era C2. Ahora, ¿cuál es el radio de C1? El radio de C1 es la circunferencia grande. Si aquí está el centro, entonces la distancia que hay desde aquí hasta acá, ese sería el radio de C1. ¿Cuánto mide ese radio? Ese radio mide desde 1 hasta menos 1. ¿Cuánta distancia hay ahí? Hay 1 y 2. Entonces el radio de C1 mide 2. Y como vemos, el diámetro de C2 es 2 y el radio de C1 es 2. Entonces esta condición o proposición es falsa. Porque dice que el diámetro de C2 es el doble de la medida del radio de C1. La segunda proposición dice que la medida del radio de la circunferencia que contiene los puntos F, E, B y D es 2. ¿Cuál es la circunferencia que contiene esos puntos? Contiene los puntos F, E, B y D. Entonces se puede ver que sería la circunferencia grande. Tiene la F, tiene la D, tiene la B y tiene la E. ¿Cuánto mide el radio de esa circunferencia grande? Ya sacamos que sería 2. Por lo tanto, esa opción es, o esa proposición es verdadera. Entonces sería que la opción D, solo la 2.